Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí les envío la información del movimiento literario, el boom de la novela latinoamericana de los años 60. En este movimiento literario vamos a revisar dos autores, que es Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. En esta ocasión, la grabación solamente va a contener la información de Gabriel García Márquez. En la siguiente revisamos a Julio Cortázar. Y Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano y él nació en 1927 y murió en el 2014. No hace mucho tiempo que él falleció. Él recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 por su novela Cien años de soledad, que la escribió en 1967. Y él García Márquez es la figura clave del realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario en el cual los escritores crean obras donde la realidad sí se confunde con la fantasía. No hay una línea divisoria sí que divida, sino se mezcla. Por ejemplo, ah, se van a presentar los temas como de los sueños. De repente en la obra podemos ver que un edificio vuela, también va a haber hadas madrinas, dragones. Sí, entonces no hay una línea que va a dividir la realidad, como cuando se cuenta algo cotidiano, con la fantasía, ¿sí? O la magia. Eh, Él proviene de una familia de 11 hijos, ¿verdad? Su familia fue una familia muy, muy grande. Sus abuelos maternos lo criaron a él hasta la edad de 8 años y su abuelo, como él lo indicaba en sus artículos, entrevistas, fue el modelo de los coroneles que aparecen en su obra. Sí, o sea, la figura de su abuelo la utilizaba ahí, un modelo importante, ¿verdad? Para la representación de coroneles. Su abuela, por otra parte, influyó en la manera de relatar las historias fantásticas. Él cuenta que cuando era pequeño, su abuela le contaba estas historias, pero es de una manera muy eh, emocionante para él, ¿sí? Una manera peculiar de contar leyendas, historias. Y él quería hacer eso ya como escritor profesional, ¿verdad? Contarlas de una manera atractiva. Él estudia derecho, quería ser abogado, pero abandona esta profesión para dedicarse completamente al periodismo y trabajó en diferentes periódicos, trabajó en el Universal, el Heraldo de México y el Espectador. ¿Sí? Entonces, también visitó muchos países durante su trabajo como periodista. Para 1955 es enviado especial en Europa y para 1960 a 1970, una década, él mismo se exilia voluntariamente en España y en México. Él tenía ideas políticas muy cimentadas, arraigadas. Él se inclinaba mucho por el comunismo. Era un amigo muy ah, fiel, íntimo, de Fidel Castro. ¿Sí? Entonces, por sus ideas políticas, tuvo que abandonar Colombia, ¿sí? E irse a Europa, España y México, ya que esas ideas políticas lo convertían a él en un adversario o enemigo del poder, del gobierno. Entonces se exilia, ¿sí? Para protegerse. Eh, Después, tienen varias obras, ¿verdad? Pero las más representativas, aquí he listado algunas. El coronel no tiene quien le escriba en 1961. Los coroneles de la mamá grande, 1962. La novela Cien años de soledad, 1967.
y el amor en los tiempos de cólera, que la creó en 1985. Esa novela, en especial, hace algunos años, hace aproximadamente 2 décadas, se llevó a la pantalla grande, sí, a los cines, y estuvo en taquillas en muchos países. Aquí estuvo en Estados Unidos, ¿sí? Y básicamente lo que muestra aquí en esta novela es el tema del amor. ¿Cuánto esperaría una persona por el amor? ¿Unos años? ¿Toda la vida? Es decir, una pareja joven que se quiere, que se enamoran y después por cuestiones del destino se tienen que separar, ¿verdad? Y ya al paso del tiempo, ya cuando son mayores, se vuelven a reencontrar, sí, nuevamente por cuestiones del destino. Y entonces trata ese tema. Fue muy taquillera esta película y obviamente también tiene algunas escenas un poquito fuertes, ¿verdad? Bien, en cuanto al contexto histórico y para poder entender mejor el contenido de este cuento, La prodigiosa tarde de Baltasar, es importante dirigirnos a la época. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Qué relación tiene con la obra? Bien, entonces, esta obra transcurre en el pueblo mítico de Macondo. Sí, mítico se refiere a leyenda. Macondo está basado en Aracataca, un pueblo costero del norte de Colombia, donde García Márquez vivió hasta los 8 años y con sus abuelos. Entonces aquí las condiciones sociales y económicas retratadas en este cuento son típicas de muchos pueblos colombianos de la primera mitad del siglo XX. Es decir, la economía se centraba en la agricultura y en la cría de animales, pero estaba muy dividida, ¿sí? Había divisiones entre ricos y pobres, ¿sí? Los que tienen el poder, tienen el dinero, y los pobres, ¿verdad? Que son explotados. La otra división, terratenientes y peones. Terratenientes, los que tienen grandes latifundios o terrenos, tierras, y los peones, que tienen que trabajar esa tierra. También había divisiones entre las cabecillas políticas o cabecillas políticos, es decir, el gobierno, sí, los líderes políticos, y los desposeídos, y los que no tenían en sí nada, ¿verdad? Bien, entonces, aquí en el cuento, la arrogancia de don Pepe Montiel, es un fiel reflejo de cómo muchos ricos trataban a los pobres que les servían, ¿sí? Que los trataban los veían inferiores a ellos. Ellos con tan solo el hecho de que tenían dinero se sentían superiores. Eh, los pobres, por su parte, se comportaban con mucha deferencia ante sus amos, es decir, eh, se mostraban sumisos ante ellos y obedecían todo lo que les mandaban. Ah, entonces, muchas veces hasta sufriendo indignaciones, ¿verdad? O abusos. Hubo para 1928 una lucha entre estas clases y esas clases sociales, ricos o pobres, terratenientes, peones, ¿sí? Y fue en Ciénaga, ¿sí? Ahí en Colombia. Bien, entonces aquí en esta lucha, primero hubo una huelga de los trabajadores bananeros, ¿sí? Recuerden, entonces, Colombia es primordialmente en esta área agricultor, ¿verdad? Se cultiva en sí todavía las, el- las bananas, ¿sí? Y aquí hubo un enfrentamiento entre estos trabajadores y el ejército colombiano, que respondieron ante las peticiones de esos trabajadores, que simplemente pedían, ¿verdad? Más garantías, mejor sueldo, mejor trato.
Sí, entonces el ejército colombiano responde acribillando ahí a estos campesinos y también había mujeres y niños que, ¿verdad?, resultaron aquí muertos en esta lucha de clases. Vamos a revisar un video en cuanto a eso. Y una pregunta, ¿ustedes de casualidad conocen la marca de plátanos, la chiquita? Sí, cuando vamos al supermercado y compramos, ¿verdad?, las frutas, usualmente tienen ahí una calcamonía, un sticker, y dice de dónde proviene, ¿verdad? La compañía, nombre de compañía. Bien, la chiquita eh, era una compañía, ¿verdad?, que estaba básicamente, los dueños básicamente era el gobierno estadounidense, y tenía varias compañías en otros países, entre esos Colombia, El Salvador, Guatemala, ¿sí? Entonces, para proteger sus intereses, manda ejército de aquí también, de Estados Unidos, ¿verdad? Para reforzar el ejército colombiano, ¿sí? Entonces ellos también son responsables de esta masacre que hubo. Bien, entonces este incidente de la huelga o la lucha aparece narrado en la novela de Cien años de soledad. Sí, ahí el autor narra estos sucesos. Voy a compartir con ustedes ese video. In 1899, a struggling railman in Central America partnered with the budding Boston Fruit Company to form the United Fruit Company. The goal? Make the banana the cheapest fruit in the USA. The scope of the company grew quickly and enormously. The company's reach was so ubiquitous that it became known throughout Central America as El Pulpo, or the octopus. United Fruit created a transport monopoly. If you wanted to move fruit overland, you did it with UFC. The company controlled shipping in all major ports in the region. Cheap land and cheaper labor were guaranteed by propping up repressive regimes. Radio networks ensured logistical efficiency and served as ready outlets for propaganda. Bananas son la vía para la democracia. Soon, everybody who was anybody owned United Fruit stock. And Washington quickly decided that what was good for bananas was good for the USA. UFC had entered every part of its workers' lives. And in December of 1928, in Colombia's Santa Marta Banana Zone, the workers had had enough and organized a strike. They wanted to be paid money instead of company scrip, along with a 6-day work week, an 8-hour work day, and a written contract commensurate with working conditions in the United States. But they were immediately labeled communists and radicals by the Colombian government, U.S. Embassy, and UFC. On December 6, 1928, El Pulpo demonstrated its power. All of this was done with the full support of the U.S. State Department, as a Marine frigate observed the situation from the harbor. Jack, send this off to Washington. I have the honor to report that the Bogota representative of the United Fruit Company told me yesterday that the total number of strikers killed by the Colombian military exceeded 1,000. Bien, entonces ahí tenemos el video con la información, y al final tiene ahí también una nota en caso de que alguien quiera investigar un poquito más acerca de eso. Bien, vamos a ver. Entonces aquí en este cuento de García Márquez va a resaltar la técnica literaria de la alegoría.
¿sí? Pero ¿qué es la alegoría? Bien, la alegoría es una figura retórica en la cual se puede representar una idea a través de personajes, objetos, acciones que van a tener otro significado, un significado simbólico. Bien, entonces, como ocurre con la metáfora, que es una comparación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice una metáfora sería dientes de perla o cabello de oro, sí, eso se refiere a metáfora, sí, está comparando algo con otra cosa más. Entonces aquí la alegoría se dice una cosa, pero en un nivel más profundo se expresa otra, ¿sí? Entonces de esta manera la historia presenta un significado literal y otro figurado. Por ejemplo, una alegoría conocida es la imagen de la justicia, en la cual se ve a una mujer con los ojos vendados, ¿sí? Que va a representar esa imparcialidad. Entonces, las historias de García Márquez pueden leerse como alegorías de poder, del tiempo y de la religión. Entonces, en el cuento, muchos aspectos son aspectos análogos a la historia bíblica de los Reyes Magos, quienes le hacen ofrendas al niño Jesús. Vamos a ver, ¿y qué imágenes alegóricas conocen ustedes? ¿Algunas que puedan pensar ahorita? Como mencionamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se puede representar la justicia? Una mujer con los ojos vendados, ¿verdad? Aquí balanza, ¿sí? Para notar que está al mismo nivel, ¿sí? Imparcialidad. ¿Cómo representarían ustedes la libertad, la ignorancia o la muerte con una imagen alegórica? A ver, les doy un minuto, ¿verdad? O unos segundos para que piensen un poquito acerca de esas figuras alegóricas. Bien, y si pensaron en algo como esto, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, en la libertad se puede pensar acerca de algunas cadenas que ya están rotas para representar la libertad, o con la estatua de la libertad, ¿sí? O con la Venus de Nilo, ¿verdad? Con sus alas de libertad. Aquí la ignorancia, ¿sí? Y la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta imagen. Bien, entonces, en lo que fue la trama de este cuento, tenemos nosotros ahí a Baltasar, ¿verdad? Que es un carpintero. Y si ustedes piensan ya en ese nombre, Baltasar se refiere a el nombre que tiene uno de los 3 reyes magos. Sí, entonces recuerden, la alegoría se va a presentar aquí y va a tener alegorías de la religión, ¿sí? Y del poder, obviamente. Bien, entonces él, Baltasar, se ha dedicado completamente a hacer una jaula. Sí, ha tardado alrededor de 2 semanas, se ha descuidado su aspecto físico por trabajar completamente en esta jaula. Sí, tiene su taller de carpintería él, pero se dedica a la jaula. Una jaula que se le fue encargada por el hijo, ¿verdad? De don Pepe Montiel. Pepe Montiel es uno de los ricos de este lugar, ¿verdad? Que ha hecho su riqueza a base de vender cosas, todo le ve precio, ¿verdad? Entonces, está dedicado completamente Baltasar a esta jaula, está por
terminar la jaula. En sí ya está terminada cuando comenzamos nosotros a leer. Así lo indica, la jaula está terminada. Bien, entonces su esposa, Úrsula, ¿verdad? Se ha fijado en eso, que no ha tenido tiempo de ocuparse de él. Su barba está muy, muy grande, no se ha afeitado, ¿verdad? Pero él quiere cumplir con esa obligación, ¿verdad? De terminar la jaula. Llega el médico, ¿sí? Llega un médico, Octavio Giraldo, que tiene su esposa está inválida y le gustan mucho los pájaros. Odia a los gatos porque le pueden causar daño a sus pájaros, pero ama a estos pájaros. Entonces él ve esta jaula que ya está ahí terminada, revisa y se la quiere comprar, pero Baltasar no puede venderla porque él ya ha comprometido o se ha comprometido, ¿verdad? Esta jaula con el hijo, Pepe, el hijo de esta persona, del rico. ¿Sí? Entonces quiere cumplir con su palabra. Trata de convencerlo a que se la venda el médico, pero no logra hacerlo, porque para Baltasar es muy importante su palabra. Úrsula le insinúa, ¿verdad? Que puede hacer otra, que puede esperar el médico, ¿verdad? Pero él también ya quiere llevársela a su esposa, darle ese regalo. Sí, entonces no se la vende al médico porque ya está comprometido, ¿verdad? Él con el hijo de Pepe Montiel. Bien, entonces aquí se describe una jaula muy hermosa y grande que nunca se había visto, ¿verdad? Por lo menos en el taller de Baltasar. Sí, muy bonita. Así lo indican los niños que entran ahí, ¿verdad? A ver en la sala, la jaula. Entonces se aglomera un grupo de niños a observar esta jaula tan hermosa. Bien, entonces ya está listo. Está listo para llevarle la jaula a Pepe, el hijo de don Montiel. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando va a llevarla, ya esta tarde, muchos niños lo acompañan, ¿verdad? Llega a la casa de la esposa de José Montiel, le abre la puerta. Montiel se iba a preparar para bañar, solamente se da algunas frotadas de alcohol y sale para ver qué es lo que está pasando. Bien, entonces no está el hijo, ¿verdad? Llega un poco después. ¿Y qué pasa ahí? Dice, ¿qué es eso? ¿Qué has traído? Es la jaula de Pepe. Entonces se sorprende muchísimo tanto la esposa de Don Montiel como él. Dice, ¿qué? El niño, el hijo de Don Montiel tiene 12 años, un menor de edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a ver esa partecita importante. Dice, la mujer lo miró perpleja. ¿De quién? De Pepe, confirmó Baltasar. Y después, dirigiéndose a José Montiel, Pepe me la mandó a hacer. Bien, entonces nada ocurre en ese momento, ¿verdad? Y Pepe llega, ¿verdad? Grita. Llega aquí el niño. Entonces aquí el padre le pregunta a su hijo, ¿tú mandaste a hacer esto? El niño bajó la cabeza, agarrándolo por el cabello. Entonces lo toma del pelo, don Montiel, y ¿verdad? Le pregunta, ¿tú ordenaste esto? El niño no contesta nada, se queda, ¿verdad? Inmóvil ahí. Pero él se niega. Montiel le dice, llévate tu jaula, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hacer tratos con un menor? Bien, entonces de repente el hijo de don Montiel, ¿verdad? Pepe, se echa al suelo, ¿sí? Hace un berrinche ahí. La madre trata, ¿verdad?, de sostenerle las manos, pero don Montiel le dice, ¿verdad? Déjalo que se rompa la cabeza contra el suelo y después le echa sal y limón para que rabie con gusto. ¿Sí? Entonces no le hacen caso a esos berrinches. Sin embargo, Baltasar sí lo hace. Al ver esto,
Y noten también ahí que indica que el niño llora sin lágrimas, ¿sí? Entonces está haciendo solamente un berrinche. Al ver esto, Baltasar, ¿qué hace? Le regala mejor la jaula. Don Montiel le dice que no, que se lleve su jaula, que no le va a pagar nada, ¿verdad? Que no insista. Baltasar, de todas maneras, le dice, de todas maneras la he hecho para él. Está bien, no me tiene que pagar nada. Pero hay algo importante ahí en esto. Sí, siento don Montiel, la persona de ahí, uno de los ricos, ¿verdad? De ese lugar, para él es como si alguien, y lo dice aquí, como si Baltasar le estuviera ordenando algo, ¿sí? Algo que no puede él concebir, porque él es el patrón, el rico, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, ¿qué sucede aquí? Dice, cuando Baltasar se abrió paso a través de los curiosos que bloqueaban la puerta, José Montiel daba gritos en el centro de la sala. Estaba muy pálido y sus ojos empezaban a enrojecer. Sí, entonces está aquí ya furioso, ¿sí? De que le deje la jaula, ¿verdad? De todas maneras, cuando él está diciendo que se la lleve y le grita, estúpido, llévate tu cacharro. Lo último que faltaba es que un cualquiera venga a dar órdenes en mi casa, carajo. Bien, entonces se sale, se va a Baltasar. Entonces se dirige a la calle, hay un salón de billar y en ese salón lo reciben muy bien a Baltasar con una ovación. Bien, entonces hasta ese momento él pues no pensó que había hecho gran cosa, ¿verdad? Ha dejado la jaula ahí con don Montiel, ¿verdad? Se la regala a su hijo, pero todos se da cuenta después que todos piensan que sí ha vendido la jaula, que don Montiel le ha dado 60 pesos por esa jaula, ¿sí? Cuando no es así. Entonces, lo hace ver así. Todos le dicen, jamás, nunca alguien le había sacado dinero a don Montiel y tú eres el único, ¿sí? Entonces ahí se siente emocionado él. ¿Qué sucede? Empieza a invitarles ahí, primero le invitan a él una cerveza y después él invita a los demás. De manera que más adelante, ¿verdad? Se emborracha, le van y le cuentan a Úrsula, su esposa, que Baltasar está ahí en el billar, borracho. Ella no lo cree porque nunca ha tomado, ¿sí? Y más adelante él empieza también cierran, ¿verdad? Después vienen más personas, convierten ese billar en lo que sería como un salón de baile, donde hay mujeres. Entonces, de repente él ya está, ¿verdad? En la cara con lápiz labial, indicación de que hay besos, alguien lo besó, las mujeres que están ahí, ¿sí? Y empieza él a soñar. Él se refiere, tiene un concepto de los ricos, ¿verdad? Muy, muy malo, ¿verdad? Dice, básicamente lo que está diciendo ahí es que también los ricos mueren, también los ricos, ¿verdad? Eh, Tienen fallas y todos vamos al mismo destino, que sería la muerte, ¿sí? Bien, entonces, más adelante, él empieza a soñar, ¿verdad? Porque está bastante borracho. Entonces, había gastado tanto dinero que tuvo que dejar el reloj como garantía con el compromiso de pagar al día siguiente. Sí, entonces ya aquí está endeudado. Un momento después, despatarrado por la calle, se dio cuenta de que le estaban quitando los zapatos. ¿Sí? Entonces ya él está ahí inconsciente, pero alcanza a notar que le están quitando sus zapatos, pero no quiso abandonar el sueño más feliz de su vida. Las mujeres que pasaron por la misa de 5 no se atrevieron a mirarlo, creyeron que estaba muerto. Sí, entonces él empieza a soñar, está muy borracho, pero él sueña aquí algo importante y esa es una parte también de análisis, ¿verdad? Una idea más profunda.
Bien, vamos a ver, dice, hablaba de un fabuloso proyecto de 1000 jaulas de a 60 pesos y después de 1.000.000 de jaulas hasta completar 60 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ese es el sueño profundo. Bien, vamos a ver en cuanto a las preguntas de análisis. ¿Por qué el autor habrá elegido el nombre de Baltasar para su protagonista? Bien, entonces aquí pensemos, ¿verdad? En los 3 reyes magos. Uno de ellos se llama Baltasar. Y esto viene, ¿verdad? De cuando Jesucristo nace, ¿verdad? Y lo van a visitar los 3 reyes magos que le obsequian regalos. Sí, le llevan regalos, lo seguían por la estrella, sí, la luz de la estrella, para llegar hacia Jesucristo y llevarle regalos a él. Bien, entonces con la cita se acercó al niño sonriendo y le entregó la jaula. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Esta alegoría. Baltasar se acerca también aquí al niño, al hijo de Don Montiel, para entregarle esa jaula. Entonces, si pueden ustedes conectar esa alegoría con Baltasar, ¿sí? Sabemos entonces que es el nombre de uno de los 3 reyes magos, pero a partir de su nombre, su profesión, recuerden, es carpintero, de su nombre, de Baltasar, de su edad, de 30 años, su actitud al regalarle la jaula a Pepe Montiel, o el hijo. ¿Qué alegoría se puede encontrar aquí? La relación también a Jesucristo y al padre de Jesucristo, o José, ¿verdad? La profesión, la edad. Para número 2, ¿eres el único que ha logrado sacarle ese montón de plata o dinero a don Pepe Montiel? ¿Qué comprende finalmente Baltasar del poder de su obra? Sí, su obra como esa creación, sí, algo artístico, la obra de arte, sí, la jaula como una obra de arte, al ver la reacción del pueblo ante la supuesta venta de la jaula a Montiel. ¿Qué comprende él? ¿Qué entiende? Los dejo para que piensen un minuto en qué puede ser eso. Bien, y eso se refiere al arte por el arte, si la obra artística que puede llegar a donde quiera y tiene el poder de cambiar la perspectiva de alguien. Y al final, ¿cómo propone extenderla a todo el mundo? ¿Cómo propone extender su obra de arte a todo el mundo? Y él menciona ahí, ¿verdad? Que las va a dar a 60 pesos de llegar a 60 millones. ¿Sí? Entonces aquí básicamente está hablando del poder que tiene la obra, ¿sí? La obra de arte, llegar a donde quiera, ¿sí? No tanto por el costo, sino el poder de cambiar. Muy bien,